Muy bien, 6 de la mañana con 52 minutos. Gracias por la enorme interacción que tenemos por parte de los oyentes. Sus aportes procuramos evidentemente tomarlos en cuenta dentro de la generación de nuestros comentarios y también las entrevistas aquí en nuestro espacio de noticias. A ver, Diario El Comercio publicó, ayer fue 27, ¿sí? David Piña cumplirá sentencia por crimen de Karina del Pozo en la cárcel 4. El Tribunal Penal de la Corte de Justicia de Cotopaxi concedió el recurso de habeas corpus solicitado por David Piña, sentenciado a 25 años de cárcel por la violación y asesinato de Karina del Pozo, y ordenó que se lo traslade desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi hasta la cárcel 4 de Quito. La decisión de los jueces José Tinajero, Rosario Freire y José Segovia no implica la liberación de Piña. A través de su abogado, el sentenciado sostuvo que durante 6 años que lleva preso ha sufrido trato cruel, degradante y que en el 2015 fue violado por miembros de una banda en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Terrible esto. Nos acompaña Ana Cristina Ruiz, quien es abogada, forma parte del equipo jurídico que patrocina justamente la defensa de David Piña. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Bienvenida. Buenos días, Alexis, buenos días, Fabricio, buenos días a todos los oyentes. En efecto, el día martes llegó la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de la provincia de Cotopaxi, en el cual se acepta nuestra acción de habeas corpus solicitada a favor de David Piña. Bueno, un poquito para entrar y analizar cuál fue la petición que nosotros realizamos a esta sala, después de que, bueno, en primera instancia nosotros solicitamos el 10 de julio, en el cual nos negaron esta acción de habeas corpus, en razón de que el señor juez consideró que no existía vulneración de derechos. ¿Qué es lo que nosotros alegábamos? David Piña, como todos conocemos, fue violado en el año 2015 por una banda, como usted bien ya lo manifestó, denominada de los Latin Kings. Producto de esto, el tribunal que condenó y sentenció a 29 años a estas personas que perpetraron el ilícito en contra de David, ordenó, a más de la sentencia, que fue de 29 años, también ordenó un tratamiento psicológico para David Piña, como es lógico, pero no solo para David, sino también para su familia, y que se le dé una protección inmediata, en razón de que él mismo era amenazado. Son bandas que constantemente perpetran este tipo de amenazas en contra no solo de David, sino también de su familia. Sin embargo, David pasó por 2 años sin ver la luz del sol, encerrado en una celda en la cual no tenía baño, sus necesidades tenía que hacerlas muchas veces en fundas. En la Tacunga. En la Tacunga, ajá, exactamente. ¿Y por qué ese trato? ¿Por qué ese maltrato, perdón? A ver, posterior a esto, el tribunal también consideró que las investigaciones debía aperturarse en contra del exdirector de la cárcel, es decir, de la persona, del funcionario que estuvo a cargo de la cárcel al momento del cometimiento del delito, porque no se podía entender por qué él no conocía qué sucedió el 15 de junio cuando perpetraron este ilícito. Fue lo que él manifestó en el testimonio que se llevó a cabo en la audiencia de juzgamiento. Entonces, en función de esto, se ha venido luchando. Se ha abierto una investigación por la cual David ha ingresado incluso a un sistema de víctimas y testigos protegidos. Actualmente ya no lo es. Duró 1 año respecto a esto y la Fiscalía de Testigos Protegidos mismo sugirió que David Piña no puede permanecer en el Centro de Rehabilitación de la Tacunga. Hay una cosa que me llama la atención, doctora, y es del hecho de que, a ver, en este caso de el asesinato, la violación y asesinato de Karina del Pozo, hecho ocurrido en 2013, hay junto a David 2 personas procesadas más, pero quien está siendo víctima de este tipo de agresiones o de amedrentamientos y de vejaciones en la cárcel es únicamente David. ¿Por qué pasa solo con él? ¿Qué pasa con los otros 2? Sí, justamente, bueno, eso es lo que llama la atención a todos, ¿no? De que este ilícito se haya perpetrado justamente en contra de David Piña. De las otras 2 personas no podría pronunciarme en realidad. Ellos se encuentran, una persona en máxima seguridad, la otra persona se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la cárcel de La Roca, perdón. Entonces no podría pronunciarme respecto a ellos. ¿David Piña se encontraba en máxima seguridad o no? No, David, posterior al hecho de que fue violado, fue trasladado a la etapa de transitoria. Es ahí donde manifiesto que sufría estos tratos. Sin embargo, como digo, todo esto transcurre y trasciende en el tiempo y en el espacio, y es por ello que ahora solicitamos. ¿Por qué?
Constantemente David recibe amenazas por parte de estas personas y además de ello, por parte de las autoridades del Centro de Rehabilitación Social. Si bien es cierto, constantemente los directores van cambiando, pero los mismos no pueden mantener el control respecto de los funcionarios que trabajan en el Centro de Rehabilitación Social. Y por parte de ellos también David ha recibido represalias en función de las denuncias que ha presentado en contra del exdirector, porque son funcionarios que trabajaban para él mismo. Correcto. A ver, lo que ha ocurrido hoy es el traslado a partir de que se acepta el recurso de habeas corpus. ¿Eso no significa que cambia la situación jurídica de David Piña? Por supuesto que no. Esto es una acción constitucional totalmente distinta al recurso que estamos solicitando. Actualmente, en el ámbito jurisdiccional respecto al caso del asesinato, dentro del caso Karina del Pozo, solicitamos una acción extraordinaria de protección que se encuentra ventilándose en la Corte Constitucional. Esto es totalmente distinto a esta acción en la cual únicamente se dispone el traslado a la cárcel número 4, no es la libertad de David Piña, es preciso aclarar. Él va a tener que seguir cumpliendo la sentencia. Por supuesto, él va a tener que seguir cumpliendo la sentencia en la cárcel número 4. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención y que quisiera que usted nos lo explique con mayor detalle, doctora, y es el hecho de que David habría intentado suicidarse según la nota de Diario Vistazo. ¿Es así? Después de la agresión sexual. Por supuesto, David, e incluso existe un test o una valoración que realizó la psicóloga del centro en donde establece que él tenía un rango de 9, propenso al suicidio totalmente, y de hecho David lo intentó. La sentencia de David Piña está ejecutoriada, ya cumplió todos los pasos, ¿está en firme o no? Respecto a esta acción, me pregunta usted. La sentencia por su supuesta participación en la desaparición y asesinato de Karina del Pozo. Respecto al asesinato, sí, por supuesto. Esa está en firme. Ahí no hay nada que hacer. Estamos pendientes de un recurso de revisión, que es un recurso extraordinario. Ya, ¿y qué se podría lograr si se accede a ese recurso de revisión? Bueno, a través de como le manifiesto, ahorita se encuentra, el recurso ya fue negado, ¿ya? Sin embargo, se ha presentado una acción extraordinaria de protección porque los jueces lo niegan en un auto y no en sentencia como lo ordena el Código de Procedimiento Penal anterior. ¿Ya? ¿Esta acción extraordinaria se presenta ante la Corte Constitucional? No, el recurso de revisión ante la... Sí, y la acción, sí, por supuesto. La extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. El otro ante la Corte Nacional. Exactamente. Ese fue negado la revisión. Exacto. Sobre el otro, el que está en manos de la Corte Constitucional, ¿cuándo lo presentaron y qué se sabe sobre su trámite? Bueno, lo presentamos en el mes de enero. Actualmente estamos esperando que se nos designe primero un juez que conozca la causa. O sea, lo presentaron cuando no había corte. Creo que en enero no había corte todavía. Exactamente, ajá, sí. Entonces, como se están actualizando justamente y entiendo que tienen carga procesal pendiente, esperaremos la audiencia, que se nos acepte la acción extraordinaria y que se nos señale un día y hora para la audiencia, y en función de ello, si es que se nos acepta esta acción extraordinaria de protección, tendrán que remitir a la Corte Nacional para que se nos dé paso a una audiencia oral, pública y contradictoria donde podamos sustentar el recurso de revisión y presentar la prueba nueva que nosotros sustentamos. ¿Insisten en que David no tuvo nada que ver con el asesinato de Karina? O sea, él estuvo ese día ahí, pero no participó del hecho de violencia. No, nosotros insistimos en que David Piña no estuvo en el momento en que se cometió el ilícito. ¿Y dónde estuvo David en ese momento? En su casa. Sí. Ajá. ¿Y se puede probar eso? Por supuesto. Hemos presentado a la Corte como prueba nueva una triangulación de llamadas donde técnicamente se podrá evidenciar que David permaneció allá, incluso atado a la pericia de comparación de tierras, que esperamos hacerlo en Colombia si es que nos autoriza la Corte Nacional. En las pruebas que se hicieron al ADN, los restos en el cuerpo de Karina y además en los asientos de la camioneta en donde se movilizaron esa noche, ¿no se encontraron restos de ADN de David? Por supuesto que no, y eso lo indica la misma pericia, que no se encontraron restos. Incluso existe, y es una de la prueba nueva que nosotros tenemos, es que en la mano derecha de Karina del Pozo se encontraron unos elementos pilosos que correspondían a cabellos.
pero que se genera un perfil femenino incluso, lo cual daría a entenderse que incluso existió alguna mujer en el hecho. Para cerrar, si es que eventualmente la Corte Constitucional acepta esta acción extraordinaria de protección que ustedes han presentado, ¿qué ocurriría con la sentencia o con el proceso? Aceptada esta acción, remiten a la Corte Nacional nuevamente para que nos señalen un día y hora en donde en una audiencia oral pública podamos sustentar este recurso de revisión y, como le manifiesto, poder evacuar y presentar toda la prueba nueva. Correcto. ¿Por qué en un momento inicial, doctora, si habían o se hablaba siempre de estas 3 personas involucradas en este caso, todo apuntaba hacia David? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí... Bueno, de lo que se conocía, él había tenido una relación sentimental con Karina, me parece, y creo que por ahí partía el tema, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque muchos titulares de prensa, algunas cosas que se decían, siempre apuntaban a David. ¿Por qué pasaba eso al inicio? Bueno, primero es preciso aclarar que David no mantuvo ninguna relación sentimental con Karina del Pozo, ¿no? Él únicamente mantenía una relación de amistad. Okay. ¿Por qué apuntaban? Pues simplemente el caso fue bastante mediático en un inicio. Los testimonios y en su momento que fueron versiones de los coprocesados, que ellos manifestaron que David Piña fue la persona que perpetró este ilícito. Entonces, en función de ello y posterior que se mediatizó tanto el caso, todo dirigía a David Piña. Había un prejuicio por el hecho de que él practicaba artes marciales o cosas por el estilo, ¿no? O sea, por supuesto. Una carga muy importante por ese prejuicio, de que era un hombre violento, de que tenía tatuajes y cosas por el estilo. Exactamente, estereotipos que lamentablemente nos estipulan la sociedad, ¿no? Incluso cuando, a decir de uno de los coprocesados, manifestaba que David Piña le había hecho una llaves a Karina del Pozo. Cuando se realiza la autopsia no se encuentra nada en la parte de la columna, totalmente contradictorio. Y... como le digo, el caso fue bastante mediático, que condujo a ello. Así fue. David ya está en la cárcel 4 de esa noche, ¿no? El día de ayer a las 9 de la noche fue ingresado ya a la cárcel 4. Muy bien. Gracias, abogada, por el tiempo y por la gentileza. Con mucho gusto, muchas gracias. Era importante conocer este caso que evidentemente ha tenido este giro. Se mantiene la sentencia penal condenatoria ejecutoriada contra David Piña, quien ha sido vinculado al caso de desaparición y asesinato de Karina del Pozo, pero ha sido trasladado desde la cárcel de la Tacunga hasta la cárcel 4 de Quito. Gracias a Ana Cristina Ruiz, abogada, que forma parte del equipo jurídico que patrocina la defensa del joven David Piña.